puntuales. Vamos a iniciar este conversatorio, este encuentro, al que hemos llamado Canto por la vida y la libertad de las mujeres. Bueno, quiero contarles de inicio quiénes somos estas 6, porque la convocatoria viene de las 6. Estas 6 somos coaches todas somos coaches ontológicas de diferentes países y están aquí y se las presento de una vez. Ahí está Olivia Kroll, que es chilena, está María Rita Nahum, que es argentina, está María Marinaro, que es venezolana pero vive en Inglaterra, ahí está María, está María Luisa España, a quien le decimos Malu, y ella es chilena, está Rosana Abril, que está en Argentina, coach y además abogada, y estoy yo, María Eugenia López Brun, desde México, donde vivo, donde habito, donde estoy y de donde les doy esta bienvenida a todas y todos ustedes. ¿Quiénes somos además? También está entrando la senadora Malú Micher, aquí la estoy viendo, todavía no está en la cámara, pero ahí la estoy viendo que está entrando. ¿Quiénes somos estas 6, además de ser coaches? Bueno, somos 6 mujeres que estamos en un taller de lectura y que por una tarea que se nos atoró, nos reunimos a trabajar en esa tarea. Ese día nos quedamos conectadas las 6 y nos quedamos conectadas para hacer ese trabajo. Pero ese trabajo, a partir de nuestra conversación, nos llevó a darnos cuenta, a partir del taller de Juan Vera, a quien tenemos hoy como uno de nuestros ponentes, nos llevó a darnos cuenta, porque estábamos leyendo un libro que se llama Articuladores de lo Posible, qué posibilidades teníamos, qué podíamos hacer juntas como una oferta, como coaches, como mujeres, algunas como senadoras, otras no, pero qué podíamos hacer en el mundo para trabajar en favor del empoderamiento de las mujeres, en favor de frenar y de erradicar la violencia hacia las mujeres. Y esto también nos llevó a ampliar nuestra reflexión sobre que no queríamos solamente trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres, sino en la violencia en general. Y ahí iniciamos, y entonces, como parte de nuestro trabajo coordinado, quisimos hacer en medio de esta efemérides que se celebra en todos lados, quisimos hacer una reflexión fundamentalmente enfilada a quienes trabajamos la transformación desde el desarrollo humano, desde las habilidades blandas, desde las leyes, desde la abogacía como Rosana, y hacer esta reflexión en esta comunidad porque nos damos cuenta que nosotras trabajamos con la transformación humana, con la transformación de la gente, y que como coaches y con la formación que tenemos en la filosofía, la psicología humanística y demás, podemos hacer un trabajo en lo particular con las personas, en las organizaciones y también en las instituciones, en las escuelas. Por eso hoy tenemos a una universidad aquí y queremos abrir este espacio como una reflexión permanente todos los 25 para llevar a cabo un evento, el Día Naranja, como nos dice las Naciones Unidas, cada 25 de cada mes. Por tanto, voy a darle en primer lugar, una vez que nos hemos ubicado, la palabra a Luis Alberto Aguirre, quien en nombre de la universidad que nos acoge nos dará una bienvenida y además nuestro agradecimiento a esta universidad por habernos abierto este espacio. Bueno, muchas gracias Maru por este pase. Muy buenas tardes acá en Chile ya, buenos días o buenas noches, no sé, donde se encuentren. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Como universidad estamos muy contentos de poder ser parte de este hermoso evento denominado Canto por la Vida de las Mujeres, ¿no? Todo
lo que sea un canto por la vida siempre va a ser algo hermoso, y si es por las mujeres, con mayor razón. Quiero saludar a nombre, en este día, a nombre de la universidad, a nombre de nuestro rector, ¿no?, don Gutenberg Martínez, a todos quienes están conectados y participan de esta convocatoria. Y también a nombre de nuestro vicerrector, don Jorge Maldonado, que por razones personales está un poco enfermo y no pudo estar presente, pero está con nosotros siempre. Saludamos también en forma muy cariñosa y especial a los anfitriones, a las organizadoras, al grupo de las 6, Coaches Sin Fronteras, ¿no es cierto? A cada una de ustedes un abrazo y nuestra más sincera felicitación por esta hermosa iniciativa. Y que se repita, que siga, digamos, en el tiempo este encuentro u otros encuentros parecidos. También, como universidad, queremos felicitar y agradecer particularmente a quienes han estado colaborando, digamos, con su mensaje en estas 2 sesiones, ¿no es cierto? El lunes pasado, Galo Mora, Carmina, Nadine, ¿no es cierto?, y Carolina Boich. Y esta tarde, ¿no es cierto?, nos acompañarán, entiendo, Lupita de Espinosa, ¿no?, Luis Enrique Mejía, Juan Vera y Malú Mitchell. A todos ellos muchas gracias también por este mensaje que nos van a entregar y aportar. ¿Por qué es importante para nuestra universidad estar presente hoy día con este evento? Particularmente porque somos una universidad finalmente que se ha definido, ¿no es cierto?, como una universidad humanista, fundamentalmente, y que adhiere a los valores del cristianismo, una universidad humanista y cristiana, y como tal estamos comprometidos con la promoción, con el dar testimonio y la promoción de los valores, ¿no es cierto?, de todo lo que implica la defensa principalmente de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Y es por eso que en forma especial toda forma de violencia contra las mujeres debe ser, por supuesto, por nuestra parte también denunciada, ¿no es cierto?, y trabajando duramente en nuestra universidad también, a través de nuestra misión universitaria, de nuestras cátedras, con la idea de promover en nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, los valores de la defensa de los derechos humanos. Esto no conlleva no solo la idea del apoyo, sino que también tiene implícito, ¿no es cierto?, un compromiso de nuestra universidad para avanzar hacia un país, hacia una sociedad libre, ¿no es cierto?, de violencia en general y libre de violencia en especial contra las mujeres. Por eso contamos, como decía, con las cátedras de humanismo social, contamos con cátedras de educación, de ética en nuestra universidad, porque creemos y estamos convencidos que es necesario profundizar la reflexión, ¿no es cierto?, sobre la defensa y sobre los valores de los derechos humanos. No solo lo asumimos como una responsabilidad, sino que también estamos comprometidos en la construcción de una sociedad más humana. Así es que yo solamente quiero agradecer de parte de la universidad la posibilidad de estar, ¿no es cierto?, y de colaborar en este hermoso evento, y cuenten con nosotros para lo que sea, digamos, en futuras convocatorias. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias, Maru, te dejo. Muchas gracias, muchísimas gracias. También nuestro agradecimiento al rector y a toda la universidad, y gracias por estar acá. Vamos a iniciar este conversatorio. Ya le había dado la bienvenida a Malú, pero a Malú Mitchell, senadora, se la vuelvo a dar aquí. Estamos todos completos. Vamos a iniciar dándole la palabra a Lupita de Espinosa. Voy a leer una pequeña semblanza. Ella es Matilde Guadalupe Hernández Espinosa, abogada salvadoreña, máster en Derecho Pluralista por la Universidad Autónoma de Barcelona y con estudios de doctorado en la misma universidad. Fue fiscal de delitos contra las mujeres, niñas y niños y jefa de unidad de la Fiscalía General de la República en El Salvador. Fue subdirectora de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y encargada del área de litigio estratégico del mismo instituto, realizando abogacía y representación de víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
docente universitaria en las materias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos. Fue subsecretaria de Inclusión Social de la Presidencia de la República de El Salvador y colaboró con el programa Ciudad Mujer. Es consultora y capacitadora en temas de derechos humanos de las mujeres, políticas públicas, justicia y trato a víctimas. Bienvenida, Lupita, querida, a este espacio. Tienes la palabra hasta por 10 minutos y después haremos un cierre. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, querida Maru. Un saludo a todas las personas que están presentes, un abrazo fraterno desde El Salvador. En realidad estoy muy contenta, muy emocionada de compartir con todas y todos ustedes en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que sabemos se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Rafael Trujillo, pero también conmemoramos y nos ayuda a reflexionar y a volvernos a comprometer con todas las víctimas de la violencia feminicida y con todas las víctimas sobrevivientes que están luchando todos los días por salir de esa espiral de violencia. Yo soy abogada, como dijo Maru, pero... Hola, ¿me escuchan? Sí. Voy a tratar de no hablar como abogada para no hacerlo tan aburrido. Las abogadas y los abogados podemos ser muy tediosos, sino más bien compartir con ustedes un poco de la dinámica de lo que significa trabajar con víctimas sobrevivientes y con sus familiares. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que hay obligaciones internacionales que muchos tratados han establecido, particularmente 2 tratados importantísimos como la Convención de Belém do Pará y la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación para las mujeres. Y a partir de eso, todos nuestros países han creado normativas internas en el ámbito del reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y libres de cualquier forma de violencia. Pero, aunque las principales obligaciones que dan estos tratados internacionales y las leyes internas van dirigidas hacia los estados, realmente me quiero concentrar en estas palabras con las obligaciones que también tenemos como sociedad, con las obligaciones que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, y sobre todo como seres humanos. Y allí, por supuesto, tenemos obligaciones legales, pero profundamente éticas. Y en eso me quiero concentrar, en esas obligaciones éticas que tenemos sobre todo las personas que conocemos y que atendemos a víctimas sobrevivientes de violencia basada en género. ¿Por qué? Porque realmente casi el 100%, por no decir el 100% de las mujeres hemos vivido violencia basada en género. Lo que pasa es que muchas veces no la sabemos reconocer. Pero todas las mujeres hemos vivido violencia simbólica. Hemos vivido alguna forma de acoso sexual, si no es en el marco de los centros escolares o universitarios, es en la calle, en el transporte público, en las relaciones laborales o en las relaciones familiares. Realmente, todas las mujeres hemos vivido por lo menos una forma de expresión de violencia basada en género. Y eso significa que todas las personas conocemos a alguien que ha vivido o está viviendo violencia basada en género. Y cuando conocemos y sobre todo atendemos a esas mujeres, incluidas niñas y adolescentes,
tenemos que hacerlo desde una perspectiva profundamente ética. ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son los retos que tenemos para tratar, ya sea nuestra vecina o si somos profesionales que trabajamos en atención a víctimas, pues a la persona que tenemos enfrente? Bueno, en primer lugar, realmente un trato desde la ética, el respeto y la empatía. Y eso realmente se dice bastante más fácil de lo que es. Porque el primer reto que una tiene es, en primer lugar, reconocer qué de discriminador tiene mi pensamiento, mi cultura y mi actuar. Porque el trato respetuoso y ético a una mujer o a una niña o a un adolescente que está sufriendo violencia basada en género, el primer mandato es el trato libre de cualquier tipo de prejuicio o paradigma estereotipado desde la cual podemos valorarla, juzgarla y atenderla. El primer derecho que tiene esa mujer es que sea tratada libre de cualquier tipo de estereotipo o discriminación. El asunto es que todas nosotras, las personas, venimos de unas culturas profundamente discriminadoras. Hemos sido formadas y criadas desde patrones misóginos, clasistas, racistas, y entonces tenemos muchos estereotipos de discriminación que los trasladamos al trato a las personas. Entonces el primer reto, que como decía, es más fácil decirlo que hacerlo, es identificar permanentemente qué discriminador o discriminadora tengo yo, para tratar de sacar eso antes de atender a una víctima. Eso significa, primero, entonces, reconocer realmente cuáles son las violencias. A las mujeres y a los hombres también se nos hace muy difícil identificar qué de violento tiene una palabra, qué de violento tiene una acción o qué de violento tiene incluso una omisión. Por eso es que a las mujeres se les dificulta tanto identificar cuándo están siendo victimizadas. Y cuando se logra identificar que lo que se está viviendo es una victimización, el segundo punto es el valor y el ánimo para denunciar esa victimización. Cuando por fin, y eso es algo que tenemos que entender quienes conocemos y atendemos a víctimas, que cuando por fin una mujer, y más grave en el caso de las adolescentes, logra identificar que lo que está viviendo es violencia, hay un paso siguiente muy difícil, que es superar el terror, porque es un verdadero terror, para denunciar esa violencia. ¿Por qué? Porque saben que no se van a enfrentar solo al agresor o a los agresores. Se van a enfrentar a su familia, se van a enfrentar a su comunidad, se van a enfrentar a la sociedad e inclusive se van a enfrentar a las instituciones del Estado, donde muchas veces los funcionarios y funcionarias las revictimizan. Imagínense ustedes el terror de una adolescente de 16 años o de una mujer de 56, de saber qué tiene que hacer frente a eso. ¿Cuál es entonces el reto que tenemos? Primero, tratar de deconstruirnos a nosotras mismas. Evitar juzgar a las mujeres víctimas sobrevivientes desde nuestra propia vivencia. Porque lo primero que oímos a veces es que si fuera yo no hubiera permitido que esto pasara.
Es que si hubiera sido yo, lo dejo antes. Es que yo a la primera lo denuncio. Sí, pero esa soy yo, no la persona que está enfrente. Y no tengo ningún derecho de juzgar a la otra desde mi propia vivencia o desde mi propio paradigma. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es reconocer que cada mujer tiene un proceso diferente. Y me encanta el nombre de este evento, que es Canto por la Vida de las Mujeres. ¿Por qué? Porque ¿qué es el canto? El canto es la voz. Y entonces eso es lo otro que tenemos que hacer. Dar voz a esas mujeres, no imponerles nuestra voz. Darles voz, pero además escuchar su voz. Y, mucho más importante, comprender su propia voz. Ellas serán las únicas que sabrán en qué momento están listas para hacer oír su voz y decidir cuál va a ser esa voz. Todas las mujeres tienen etapas y procesos distintos. Y el trato empático es saber reconocer, acompañar a las mujeres, no sustituirlas en su caminar, acompañar a las mujeres en ese camino en el cual van construyendo su empoderamiento y van construyendo su voz. Un reto muy grande es evitar en nosotras mismas la frustración, porque quienes trabajamos con mujeres víctimas de violencia y de repente resulta que por los mismos procesos de relaciones desiguales de poder, de terror, muchas veces las mujeres han avanzado y luego vemos que se retraen, que desisten, que ya no quieren continuar. Y para quien atendemos, a veces eso puede ser muy frustrante. Entonces, el otro reto, que también es más fácil decirlo que hacerlo, es manejar nuestro nivel de frustración y no trasladarlo a esa víctima. Respetar, como decía, ese caminar de cada quien. Al final, y ya se me están acabando los 10 minutos, solo concluir diciendo que realmente solo vamos a construir una sociedad libre de violencia para las mujeres y libre de discriminación con las propias víctimas de violencia basada en género, con ellas, por ellas, para ellas, pero sobre todo desde ellas. El camino nos lo van a dar las propias mujeres sobrevivientes. Hasta aquí me quedaría. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Muchísimas gracias, Lupita, por tus palabras. Voy a retomar una que has dicho y que tiene que ver con nosotras quienes estamos aquí al frente como coaches. El coaching es muchas cosas, pero fundamentalmente es acompañar a aquel que quiere pasar de un lugar a otro lugar. Y por eso estamos acá. Y por eso hicimos este conversatorio con voces plurales, porque nos vamos a dar cuenta que aquí hay diferentes voces, desde una legisladora, un coach, un cantante, un cantautor, tú que eres una abogada, y estamos aquí para esto. También les quiero recordar, antes de pasar a la siguiente parte, que tenemos el chat, que ustedes pueden hacer sus comentarios, que pueden hacer alguna pregunta, algún comentario, y al final de esta primera ronda, una de mis compañeras va a decir, María Rita va a destacar qué son los comentarios que han hecho para hacer una segunda ronda donde cerremos. Cada quien escuchando a quienes están aquí también desde el otro lado del mundo, porque estamos en muchos países haciendo esta conversación. Tenemos mucha música, dijimos al principio, y ya empezamos con una muestra de algo que hemos adoptado como una rúbrica. Y tenemos a un cantautor nicaragüense que está aquí con nosotros.
a quien le doy la más cordial bienvenida, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con muchísima solidaridad también por todo lo que ahora vives. Luis Enrique Mejía Godoy. Déjenme ver. Luis Enrique Mejía Godoy es un músico, compositor y cantautor nicaragüense que nació en el norte del país, a ver si no me equivoco, en Somoto, allá en las Segovias, allá en el norte. Es uno de los más importantes cantautores nicaragüenses. Pertenece a una familia con tradición musical. En su casa, todos y todas son músicos y tocan y cantan más de una canción, más de un instrumento, y han escrito más de una canción. Pero también son pintores, también son escultores, salseros. En esa familia hay de todo, sobre todo en el tema musical. Junto con su hermano Carlos Mejía Godoy, ha sido famosísimo por todo el mundo y su obra es de alto contenido social. Es muy importante en la historia de la música de Nicaragua y Centroamérica y en la historia de Centroamérica en la transformación social por su compromiso social. En 1997, los hermanos Mejía Godoy crean la Fundación Mejía Godoy, una fundación sin ánimo de lucro para el desarrollo cultural, desde donde realizan acciones de todo tipo, sociales, conciertos, grabaciones, programas de salud y antidroga contra el SIDA, y particularmente Luis Enrique, un aliado de la libertad y de la vida de las mujeres. Ha musicalizado a poetas como Rubén Darío, Ernesto Cardenal, José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos, Julio Cortázar, Gioconda Belli, entre otros. Ha puesto música en muchas producciones audiovisuales nacionales. Él es, con su guitarra y su música, un revolucionario comprometido con la democracia y la justicia social. Y quiero contarles aquí en esta presentación de Luis Enrique que él nos quiere cantar hoy 2 canciones. Tiene muchas hacia las mujeres, pero hoy 2 canciones. Y él nos las irá presentando. Yo le dejo la palabra y tú nos dirás ahorita y en la vuelta la otra, Luis Enrique. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Maru, por esa presentación y sobre todo por esta invitación tan especial para compartir con ustedes lo que yo vengo haciendo desde hace 50 años. Desde que me inicié como cantor social, la mujer está como un tema importantísimo en todas mis canciones, en muchísimas de mis canciones. Sabes que hemos escrito en los momentos más difíciles, en tiempos de guerrilla, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de intento de democracia y ahora en tiempos de pandemia y de exilio. Me encuentro en San José de Costa Rica, exiliado hace casi 2 años, precisamente por exigir ser escuchado, porque si uno no es escuchado, pues lógicamente parece una redundancia, no tiene voz, no tiene palabra, no tiene dignidad. Y esto lo traslado a la mujer. Como decía Lupita, quizás lo más importante de su participación en el momento que yo entendí mejor esto es que las mujeres tengan su propia voz, no darle voz a las mujeres, no cantar ni hablar por las mujeres, sino darles ese empoderamiento y que ellas mismas sean las que denuncian, las que salgan adelante. Y por supuesto nosotros, detrás de ellas o a la par de ellas, más bien, como hemos venido siendo cómplices en todos estos años. Yo quiero decir que es un honor para mí, a 60 años de este martirio de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que este conversatorio pueda ser realmente una trinchera efectiva, donde independientemente hombres, mujeres, niños, adolescentes, intelectuales, trabajadores, todos estemos en una misma trinchera de lucha por los derechos de la mujer. He tenido el honor de compartir recitales de poesía y canción con gente tan querida y luchadora
que son íconos no solamente de la palabra de la mujer, sino también de la palabra como un estandarte, como una bandera de lucha, como es el caso de mis hermanas Normelena Gadea, Katia Cardenal, Yoconda Belli, Daisy Zamora y por supuesto Vilma Núñez, que es la presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y con quien hablamos casi semanalmente para estar monitoreando la lucha de la mujer en esta lucha por la democracia en esta Nicaragua agredida, pero jamás vencida. Qué lindo poder escuchar a Marta Gómez, no sabía que era el himno de ustedes, esta canción, y decirles también que hay una generación joven en América Latina, porque si ustedes recuerdan, los mexicanos tienen que recordar a Amparo Ochoa como una gran defensora, no solamente de la canción popular mexicana, sino de la canción desde la perspectiva y la visión de la mujer. Es muy importante eso. Y por supuesto, Tania Libertad, Susana Vaca de Perú, ya no digamos Mercedes Sosa, en fin, podría pasar toda la mañana hablando de la enorme cantidad de mujeres con quien tuvimos y tenemos una relación muy estrecha. Con Secha Ubau, una niña, una jovencita nicaragüense que está cantando mucho ahora por los derechos de la mujer. Guadalupe Urbina en Nicoya, Costa Rica, otra gran voz. En fin, estoy muy feliz por poder compartir con ustedes y decirles que yo soy un cómplice de esta lucha desde hace muchísimos años, que no acepto ni de palabra ni de acción ninguna violencia, pero muchísimo menos contra las mujeres y muchísimo menos contra las niñas, que son más inocentes todavía. Por eso he escrito una canción que se llama Ni una más, que no voy a poder cantar esta mañana, pero voy a atreverme a leer algunas de las estrofas que hice. Ni una más, que nadie quede impune, que la justicia caiga sin piedad contra los que asesinan a nuestras niñas, contra los que profanan su inocencia. Le ruego a Dios jamás tenga clemencia por tanto crimen y tanta maldad. Entonces, cuando yo escucho una canción con una palabra violenta hacia la mujer, me siento muy mal como hombre, como ser humano, como individuo. Y quisiera tener el poder de poder quitar de la radio una canción que denigre a la mujer. O un video que es peor todavía, porque es imagen, sonido y el texto de una canción denigrante, que ahora se utiliza, Maru, ahora se utiliza el reggaetón, digamos, el reggaetón no tiene ninguna culpa. Puede ser una cumbia, puede ser una ranchera, que ya lo sabemos, en el pasado tantas rancheras terribles contra las mujeres. Entonces, yo como artista, como músico, tengo mucha conciencia de eso. Y por eso he escrito canciones como Mujer de carne y hueso, La mujer es un planeta con heridas en el alma, 5 siglos calle arriba luchando por su alborada. De tal manera que ese es mi compromiso, Maru, y amigos y amigas, no solamente que están en este conversatorio, sino que nos están escuchando y se están conectando. Y ojalá ustedes también tengan palabras para esto, que expresen sus sentimientos y esta solidaridad, que no es de hoy y que no es de ayer y que tiene que ser para siempre, ¿no? Maru López Brum me pidió, con quien somos amigos hace muchísimos años, me sorprendió pidiéndome una canción que yo no tengo ahorita en repertorio y que se llama Tania y que tiene que ver con mi hija que tenía 4 años cuando llegó a nuestra casa porque es una niña adoptada. Entonces, perdón, tenía 3 meses cuando llegó adoptada a nuestra casa. Pero cuando tenía 4 años le escribí esta canción como un compromiso de lucha. Porque cuando ella llegó, me devolvió todas las razones para vivir. Por eso la canción también se llama Tania, Razones para Vivir. Y con esta
con esta canción quiero despedirme agradeciéndoles mucho a ustedes y disculpándome porque no me puedo quedar hasta el final de este evento porque tengo otro compromiso en otra ciudad y tengo que viajar. La canción dice así. Miro en tus ojos solo razones para vivir. Un sol reciente que se ha empeñado en sobrevivir. Leo en tus manos solo presagios para la dicha y para el amor. Desde que un día el mes de junio llega, te voy. Como en un rito de agua de fuego, yo escribí tu nombre también en lo más profundo de mi raíz. Luce tu risa como una brisa. Luce tu risa como una brisa que viene alegre y no tiene prisa, y la ternura de tu sonrisa me estremeció y convocamos con Tepoztlán el porvenir. Y el viejo sueño que tiene el hombre de ser feliz, juntamos todo el amor posible y prometimos al viejo siglo seguir luchando para heredarte un mundo mejor para todos, sin violencia a la mujer, un mundo solidario y con conciencia, sin niñas violadas ni asesinadas, un mundo sin corrupción ni nepotismo, sin dictaduras, un mundo sin populismo, seguir luchando para heredarte un mundo mejor que hoy, seguir luchando 60 años después del asesinato de la Mirabal. Un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por estas palabras tuyas, por esta canción tuya. Haber cantado una canción para una niña que es tu niña, creo que es fundamental porque son las niñas las que tenemos enfrente. Son las niñas las que no son el futuro, sino el presente. Son las niñas por quienes tenemos hoy que hacer ese mundo mejor. Muchas gracias, Luis Enrique, por haber estado con nosotras hoy, por haber cantado esta canción y por todas las canciones que haces. Iremos adoptando una tras otra, porque ciertamente tienes muchas canciones, hasta haberle puesto a esa canción que se llama Mi Derecho de Mujer, que son todos los derechos, y que canta lindísimamente Norma Elena. Algún día invitaremos a Norma Elena. Y con esto quiero recalcar porque en este espacio nuestro que estamos abriendo hemos invitado a la gente, a los compañeros y las compañeras de la cultura, porque Luis Enrique y sus hermanos tenían un álbum y una propuesta maravillosa que se llama Guitarra Armada. Y justamente la música, las canciones y la poesía son un elemento fundamental, excepcional, especial para cambiar la dinámica de la sociedad y pasar a otros niveles de conciencia a partir del arte, a partir de la creatividad. Muchas gracias, Luis Enrique. Y con esto vamos a pasar a nuestra siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es alguien de este espacio, parte de este espacio. Es un maestro de todas nosotras, un guía de todas nosotras, es también quien nos ha formado y quien nos convocó a partir de sus clases, porque antes de Juan no nos conocíamos, después de Juan nos conocemos. Nos conocimos algunas en las escuelas y después en este proceso de formación permanente que tenemos. Me refiero a coach Juan Vera Gil. Él es español, radicado en Chile hace 26 años más o menos.
Estudió, entre otras cosas, literatura y filosofía. Para las 6 que nos reconocemos, de alguna manera, reconocemos nuestros orígenes en este círculo de lectura y en esta posibilidad de, a través del coaching, como bien vos decís siempre, generar estos puentes entre espacios muchas veces extremos, que son tan difíciles de articular. Desde este espacio que nos dio origen a las 6, queremos darte una bienvenida calurosa y dejamos entonces el espacio para tus palabras. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Se oye muy bien, perfecto. Ok. Yo he venido a unirme a este canto, desde luego con menos habilidades que Luis Enrique Mejía Godoy. De niño hubiera querido ser cantante, ¿no? Y quiero empezar por ahí. Desde mi niñez, Juanita Gil, mi madre, fue una figura doble para mí. Y no porque faltara mi padre, que también estaba siempre presente. Es porque a su cuidado, a su alegría, unía la fuerza para administrar nuestra familia, incluso salir a ganar el sustento. Yo ya de mayor decía, si esto hubiera sido un gobierno en vez de una familia, tú, mamá, hubieras sido ministra de muchas carteras. Yo no solo la amé, la admiré profundamente. Ahora, ese niño que fui no podría haber entendido que ella no hubiera tenido los mismos derechos, las mismas oportunidades que cualquiera de los hombres que conocí, teniendo tanta grandeza. Tal vez mi error fue no darme cuenta antes de todas las barreras que tuvo que superar para lograr lo que lograba. Para, además de todo eso, de llevar adelante nuestra familia, estar siempre sonriente y cantar cada mañana coplas españolas en la cocina de la casa. Para reconocer todo esto es para mí hablar del pasado, aunque sea un pasado que aún no termina, porque todos esos derechos de los que hablamos son permanentemente conculcados, son avasallados. Sin embargo, yo he venido aquí para dirigir mis palabras al futuro. Y quizá para hablar del futuro vuelvo otra vez como a meterme en el pasado. Una de las cosas que hablaba con Maru cuando me preguntaba sobre mi semblanza era que yo me remontaba al año 1993, cuando yo dirigía una escuela de negocios en Madrid, SDEN. Y ese fue el último año que yo pronuncié un discurso en la recepción del MBA de ese año de ejecutivos, donde en el aula de 36 alumnos, solo 4 eran mujeres. Ya entonces yo había llegado a entender, porque conocía la figura de Humberto Maturana, de que las emociones son predisposiciones para la acción. Y por tanto me daba cuenta lo importante que eran esas emociones, lo importante incluso que era tenerlas, que era permitírselas. Quizá una de las cosas que pude decirles en ese momento a los alumnos que estaban allí es que la sensibilidad puede producir más justicia que la técnica. Que los hombres hemos puesto mucho empeño en lo útil, pero que las mujeres habían puesto mucho más empeño en lo valioso. Y les hablé de la distinción entre útil y valioso. Y de alguna forma les planteé que si querían ser gestores de futuro, tendrían que acercarse más a una sensibilidad que tenía más que ver con lo femenino. Y que por tanto ojalá hubiera más mujeres en los próximos cursos, en los cuales estaríamos construyendo empresas y organizaciones con esas sensibilidades. Todavía no existía el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Pero mirando algunas de las notas, yo soy cuidadoso en guardar casi todo lo que voy haciendo, lo voy dejando porque pienso que algún día será el material para una novela, ¿no? Y yo decía, miren, en el futuro lo útil lo resolverán los robots. Entonces, ¿qué haremos nosotros?
si lo valioso lo resuelven las mujeres. Hay muchas formas del poder y esa es una de las actividades a las que me dedico, al coaching, en el mundo del poder y la política. Y al menos casi todos los autores, aunque hacen distingos, reconocen 4 fuentes distintas. Una de ellas es el poder de la fuerza. El poder de la fuerza ha estado presente en el mundo durante siglos y hoy todavía podemos considerar que sigue siendo tal vez la principal fuente del poder, la que produce la dominación y con ella la violencia. En cualquier debate con un mínimo nivel de cultura, hoy todo eso no resiste una justificación moral, legal ni ética. Hay otro poder y otros poderes mucho más capaces de hacerse cargo de nuestra realidad, el poder del mensaje. Desde el coaching llevo tiempo en mi trabajo planteando a mis coachees que el uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones que implica violencia nos refiere a la falta de argumentos. Es decir, ¿qué significa que no tengamos argumentos para poder llevar a cabo aquello que realmente pensamos que es bueno o mejor? El poder del código, aquel que se manifiesta en las culturas, es la forma silenciosa, es la forma quizá invisible, simbólica de marcar su autoridad. Y está llamada a definir el futuro. Entonces deberíamos preocuparnos principalmente por esa cultura que estamos construyendo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿A qué nos referimos? En general, en las definiciones más académicas, hemos puesto todo el énfasis en definir las culturas como el conjunto de creencias, el conjunto de hábitos que nos conforman, que dirigen nuestro actuar. Y sin duda esa es como una forma básica para que la responsabilidad de nuestras conductas sean colectivas. Es decir, es que esto es como que lo que la cultura impone y que parezcan como productos que nos anteceden y que son difíciles de evitar y desde luego lentos de cambiar. No es nuestra responsabilidad, es la cultura que hemos adquirido. Y sin embargo, ¿en qué momento y qué manifestaciones necesitamos para establecer que no podemos seguir? Cuando alguien dice ni una más, ¿cuándo va a ser eso algo que nos demos cuenta que es la responsabilidad de todos? Hay otra forma de caracterizar una cultura y es como lo veo hoy, como lo explico hoy, y es porque también una cultura se puede caracterizar por lo que olvida, por aquello que oculta. Seguramente serían más contundentes nuestras posturas si definiésemos las culturas por lo que no tiene en cuenta, por lo que soslaya, por lo que no defiende, por lo que no pronuncia. Y en eso todos hemos sido responsables. Yo siempre digo que en la historia de mi vida la imagen de las mujeres ha sido el centro de mi admiración. Pero no puedo excusarme en mi admiración para basarme en que no he hecho nada en contra de ello. De alguna forma, el tema es ¿qué he hecho a favor de que esos derechos y oportunidades estén siendo vigentes en el mundo en que estoy? Quizá algo que no he decidido un día ni otro, pero que siento presente en mí y que seguramente las mujeres con las que hoy convocan esto, las 6, Maru bastante especialmente, me ha llevado a una posición, y es que no seguir dejando que esa incompletitud del pensamiento y la acción se siga manteniendo en el tiempo. Otra forma de hablar del futuro podría ser la de hablar de qué habilidades necesita ese mundo que queremos construir, qué competencias necesita. Eso me vuelve a llevar a ese aula del año 1993. Porque hoy, en este mundo de diálogos rotos, donde personas, por ejemplo, como ese grupo maravilloso, los Mejía Godoy,
que representaban la revolución, sin embargo, tengan que estar fuera de su país. En ese mundo de vínculos perdidos, débiles, de incapacidad de escuchar el dolor, si algo falta son capacidades distintas a las que han establecido las culturas hasta hoy. Por eso me sumo a quienes prefieren hablar de sensibilidades. Y en ellas, en esas sensibilidades, la figura de la mujer tiene un predominio claro. Son los hombres quienes tenemos que acercarnos a lo femenino y no las mujeres a lo masculino. Por eso, cuando me invitaron a dar esta ponencia, dije, quiero que se llame El futuro tiene nombre de mujer. Y para terminar, diré como lector de poesía que yo admiré en mi adolescencia activa en contra de la dictadura de Franco. Admiré a Gabriel Celaya. Y había una canción, la poesía es una arma cargada de futuro que cantaba Paco Ibáñez, que seguramente muchos de ustedes conocen. Hoy sigo admirando la obra de Celaya, creo que fue un gran poeta, pero no le pondría ya ese título a una canción que tenga que construir el sentido de la poesía. Más bien diría que la poesía es la urdimbre para tejer el nombre del futuro. Y pondría mucho énfasis en la palabra tejer. Y con ella mi título estaría más cerca de Irene Vallejo que de Gabriel Celaya, seguramente. Esas grandes tejedoras merecen ser cuidadas por una sociedad que aún mantiene una cultura desigual. Y cuidarlas no es protegerlas. Me sumo a lo que decía Mejía Godoy cuando decía, es su voz la que tiene que sonar. A esas mujeres que han tejido tantas vidas, le dedico mis palabras en estos 10 minutos y por eso acepté unirme a este canto por la vida de las mujeres, por las mujeres que nos dan la vida y por las mujeres que hacen que la vida tenga sentido para ser vivida. Y con estas palabras dejo mi turno a la siguiente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Juan. Muchas gracias por tus palabras, pero muchas gracias sobre todo por estar aquí, abriendo este espacio que queremos que crezca, que se sumen, que se nutra. Acaba de mandarme una canción la senadora Malú Mitchell, que además canta también, y porque vamos a hacer esta suma de todo lo que podemos hacer con el arte a partir de nuestros países y a partir de los cantantes profesionales y los que no, porque surge la creatividad. Gracias, Juan. Y voy a darle ahora la palabra a mi queridísima amiga, compañera de muchos años, compañera de muchas luchas, Marta Lucía Mitchell Camarena, su nombre oficial como senadora, por si no la encuentran, pero la van a encontrar siempre como Malú Mitchell. Ella es feminista, ella ha sido una de las quienes han abierto brecha en este país para la construcción de los derechos de las mujeres desde un lugar fundamental, esencialmente, desde las legislaturas. Ha sido legisladora local, varias veces legisladora federal y hoy es senadora de la República en un espacio muy importante y en un logro muy importante, porque esta es la legislatura de la paridad, donde logramos prácticamente alrededor del Senado, de las senadoras y los senadores que impulsaron esta reforma constitucional, darle una vuelta a la Constitución para garantizar todos los derechos de las mujeres, en todo, así se llama, paridad en todo. Así que tienes la palabra, querida Malú Mitchell Camarena, senadora de la República. Gracias, me siento muy honrada. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy complacida por la invitación a este webinar, Canto por la vida de las mujeres, un título hermoso y digno de ser enmarcado en la conmemoración del día 25 de noviembre.
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, las violencias contra las mujeres y las niñas, porque una violencia nunca viene sola, siempre viene acompañada de otra violencia. Un saludo muy afectuoso, por favor. Gracias, de verdad, mi querida Maru, compañera de muchos años. Hemos participado en múltiples trincheras, en múltiples frentes. Ahí veo también a Lupita y a muchas compañeras y amigas de lucha. Gracias también a las 6 Coach Sin Fronteras. Los orígenes de este día, pues como vale la pena recordar, pues se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias lanzaron sus protestas ante la violencia de género que estaban viviendo. Es un movimiento iniciado en Latinoamérica y acuñado en honor a Minerva Patria y María Teresa Mirabal, 3 hermanas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre por Leónidas Trujillo, por este dictador dominicano asquerosamente inhumano. En 93, la ONU emitió su emblemática declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género, y en 94, pues se proclama la Convención Interamericana para, precisamente, para, déjenme salir porque si no, no puedo. Precisamente para eliminar la violencia contra las mujeres. Bueno, esto que estamos viendo vale la pena. Hay que recordar siempre esta situación, esta importancia de tener la historia a la mano, porque no fue un invento. Desde el 81, luego en 93, y bueno, esto fue muy importante. Este derecho de las mujeres a vivir sin violencias está consagrado en acuerdos muy importantes, por supuesto en la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y por supuesto en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas en sus recomendaciones. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto es tanto inmediato como de largo alcance e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales, como es el feminicidio. Por eso es muy importante hablar de lo que se hace y de lo que se deja de hacer en nuestra contra. Por eso hablamos de acciones y de omisiones, porque no solamente es lo que dices, sino lo que no dices, lo que haces, lo que no haces. Es tan importante esta definición y por supuesto tenemos que tenerla muy clara en nuestra actuar como coaches y como acompañantes y como mujeres en esta lucha. La violencia contra las mujeres afecta negativamente el bienestar, nuestro bienestar, e impide nuestra plena participación en la sociedad. Pero además de tener consecuencias negativas para las mujeres, las violencias también impactan nuestra familia, nuestra comunidad y el país. Los altos costos asociados impactan, que comprenden, por supuesto, desde un aumento en gastos de atención en salud, servicios jurídicos, a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo para el desarrollo. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y ahí lo tengo que decir, y los movimientos de mujeres, se ha logrado incluir la erradicación de las violencias contra las mujeres en las agendas nacionales e internacionales. Hay un gran avance en nuestro país y en el mundo en materia de legislación y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias en ámbitos como el familiar, el laboral, el educativo, el político, el digital, la violencia mediática, la violencia institucional, así como los tipos de violencias como lo son la familiar, la psicológica, la sexual, la económica y la patrimonial. Eso hemos hecho en México y nos sentimos muy honradas de haber trabajado para todo esto. Sin embargo, continúa habiendo grandes y graves desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas, y no se hace suficiente para prevenir la violencia. La OMS señala que hay una serie de factores, de riesgos
factores de riesgo, preexistentes en relación con la violencia de la pareja y de la violencia sexual, pues estos son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Hay que decirlo, esta pandemia vino a incrementar, a acrecentar, a profundizar las vulnerabilidades de las mujeres. Es decir, esta capacidad de enfrentar o no el riesgo. Y las mujeres tenemos muy pocos elementos para poder enfrentar los riesgos físicos. Cuando hay una serie de situaciones físicas, desgajamientos en las tierras, los temblores, pero al interior de las familias la pandemia vino a ponernos en situación crítica, porque convivir con el agresor todos los días, estar con ese agresor que a veces llegaba enojado y ahora estaba diario ahí, o que leía ahora diario nuestros mensajes, o que ahora no nos permitía salir de la casa, o que ahora no nos permite siquiera respirar porque no le gusta, porque la comida no le parece, o porque no le gusta que estemos barriendo a su alrededor, o porque no le cae bien la persona con la que tenemos que cuidar, su madre, su padre, o su hermana, o mi madre, o mi padre, o mi hermano. Es increíble cómo se profundizó la crisis violenta al interior de las casas. Y no se diga el tema de los servicios de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva. Los embarazos se van a ir hacia arriba, lamentablemente, por esta situación. Por eso no le queremos llamar la nueva normalidad. Para nosotras ya veníamos de una normalidad espantosa, veníamos de una situación que no era normal, y por eso queremos hablar de la nueva realidad. Bueno, yo quiero irme rápidamente a la siguiente, porque Naciones Unidas propone 16 pasos para poner fin a la violencia contra las mujeres, ratificar los tratados, adoptar las leyes, hacer que la justicia sea accesible para las mujeres, garantizar el acceso universal, invertir en igualdad entre los géneros, aumentar la conciencia pública, la movilización social, trabajar para con los jóvenes o fortalecer el Fondo Fiduciario de la ONU, movilizar a los hombres y a los niños y mejorar, entre tantas, estas 16, la autonomía económica de las mujeres. Yo personalmente creo que esto es muy importante porque si bien tenemos que tener en mente estas acciones, yo creo que también tenemos que ver el panorama mundial, el panorama nacional ante el cual nos encontramos, porque es necesario que sigamos trabajando a favor del reconocimiento de los derechos humanos. Y por ello, tengo mucho orgullo en compartir con ustedes algunas de las reformas fundamentales que hemos logrado sacar adelante. Primero, la reforma constitucional en materia de paridad. Logramos la reforma a 11 artículos de la Constitución. Nuestra Constitución es hija de su tiempo, un tiempo en que la igualdad de las mujeres pues no constituía una preocupación para los hombres del constituyente. Estamos hablando de 1857. En aquel momento era impensable hablar de la paridad. Pero por eso ahora hemos construido la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito político. Por ello, el principal propósito de esta reforma es proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva, es decir, hay 3 igualdades: la igualdad formal, la sustantiva y la igualdad de resultados. La igualdad formal, pues la que está en la ley, ya sabemos que ahí está en la ley, en las leyes, pero la igualdad sustantiva es la que modifica las circunstancias que rodean a las mujeres. Es decir, la capacitación de policías, la capacitación de juezas y jueces, ciudades iluminadas, ciudades seguras, taxi seguro, transporte seguro, todo esto es la igualdad sustantiva. Entonces, por eso para nosotras era muy importante modificar las circunstancias que rodean a las mujeres políticas, en participación política y electoral, que se traduzca en la práctica de un mandato para la participación paritaria en aquellos espacios donde siguen persistiendo las desigualdades entre mujeres y hombres. Esta reforma plantea, por supuesto, el reconocimiento de los derechos políticos y los derechos electorales de las mujeres en condiciones de igualdad, con perspectiva de género desde una óptica de derechos humanos. Hubo muchas resistencias, ya se imaginarán, es que no hay mujeres, es que ustedes no quieren, pero ¿qué tal ven a las mujeres cuando se trata de poner a una mujer en una comunidad de 5,000 habitantes? Ahí sí se acuerdan de las mujeres.
pero cuando queremos gobernar una ciudad de 1 millón de personas, ahí sí no existimos en la mira de los hombres. Bueno, esto fue muy importante, lo sacamos por unanimidad y creo yo que logramos un gran trabajo en la representatividad y el reconocimiento de que las mujeres pueden y deben ocupar cargos en puestos de toma de decisiones en el ámbito público. Porque las mujeres sí tenemos un proyecto de país, sí tenemos un proyecto de nación, y esto es muy importante, que la gente crea y sepa que estamos para defender los derechos de las mujeres y las niñas. Y el principio que nos guía es mejorar la vida de las mujeres, de las niñas y garantizar sus derechos para mejorar el de toda la ciudadanía, de niños y de hombres. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estas metimos, además de la violencia, de la paridad en todo, como ya lo dijo Maru, nos fuimos también a meter la violencia política contra las mujeres en razón de género. Que no llega la convocatoria, que te mandamos más tarde, que no te damos dinero, que volteamos a ver a los hombres y a las mujeres no les damos presupuesto, que hay una reunión de las alcaldías y no te citamos, o te citamos 2 horas más tarde, que eres regidora y quieres ir a visitar una comunidad y no se te presta transporte. Eso se llama violencia política contra las mujeres en razón de género. Y estas reformas por fin la incorporamos, es un delito en nuestro país y garantiza que participemos sin violencia, garantiza nuestro acceso a una vida libre de violencias antes, durante y después de los procesos electorales, es decir, no solamente en las campañas, sino ya que somos presidentas municipales, gobernadoras, diputadas, en el desempeño de nuestros cargos y en todo tipo de participación. La que sigue, por favor. Bueno, esto es importante. México tendrá unas elecciones las más grandes de nuestra historia y ahora vamos por 15 gubernaturas de las 32 que existen en el país con paridad. Tendrán que ser seguramente 7 hombres y 8 mujeres u 8 mujeres y 7 hombres las que tendremos. Se van a elegir en 2021 21,368 cargos y 500 diputaciones. Así es que vamos a una reforma histórica en nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, en nuestro Congreso hay una convicción de que las mujeres necesitamos estas reformas, que eran reformas justas y necesarias. Lo que sigue, por favor. Síguele, por favor, para terminar. Esta es importante. Esta la acabamos de incorporar, acabamos de aprobarla, la violencia digital y la violencia mediática. Estas la hicimos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y entonces estamos hablando de quien comete el delito de violencia digital, quien distribuya, quien entregue, quien promueva videos, audios o grabaciones sin el consentimiento de una persona menor de 18 años, donde se exponga su intimidad sexual. Y la violencia mediática va más allá y habla de la violencia en los medios de comunicación, que mantengan un discurso sexista, que normalicen la violencia contra las mujeres, que fomenten la discriminación contra las niñas y las mujeres, y esto ya quedó tipificado como un delito en nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, esto creo que lo logramos gracias a que las senadoras y diputadas feministas de todas las bancadas, pues sí, marcamos la diferencia en todos los congresos, nos sentimos muy orgullosas todas las mujeres y todos los hombres que quisieron colaborar en este trabajo. Ahí traemos unas camisetas que dicen no se daña a quien se quiere. La que sigue, por favor. Nos sentimos, por supuesto, muy contentas. Legislamos de cara a la realidad. Es un hecho evidente que la realidad de las mujeres es devastadora. Somos las más pobres, entre las pobres somos la mayoría en el sector informal de la economía, somos las que cobramos menos aunque trabajamos igual que los hombres, somos las que tenemos doble o triple jornada laboral, las responsables de los trabajos de cuidados, las principales víctimas de múltiples hechos de violencia, sobre todo en el ámbito familiar y la violencia sexual. Por eso había que responder y tenemos un deber ético, político, de representar los intereses de las mujeres, visibilizar sus problemáticas y plantear reformas legislativas que garanticen sus derechos y a la igualdad y a una vida libre de violencias. Ahí le voy a dejar. Muchísimas gracias, Maru, por este espacio y ojalá
que puedas, mi querida Maru, compartir esa canción que es tan importante, que la elaboraron las mexicanas, es preciosa, y pues aquí estamos con muchísimo gusto para seguir escuchando y aprendiendo de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a agradecer a todos los ponentes que de esta manera contribuyen junto con las Coaches Sin Fronteras, las 6, a este espacio de reflexión que nosotras nombramos como un canto de esperanza, abogando por una sociedad igualitaria, de hombres y mujeres libres, en una vida en paz y también impulsada desde el amor. Este es un espacio de reflexión, como decíamos, es una mirada constructiva e integradora desde una perspectiva más amplia y más comprensiva para generar una nueva conciencia. Así que queremos repasar los puntos salientes de las distintas ponencias, agradecer desde El Salvador a Lupita Hernández de Espinosa, quien nos habló de las obligaciones que tenemos como sociedad y de ciudadanos y seres humanos, que son profundamente éticas. Nos dejó preguntas como, ¿qué de discriminador tiene mi pensamiento, tiene mi conducta y mi actuar? Habló de trabajar libres de cualquier tipo de prejuicios, y volvernos a preguntar qué de discriminador tengo yo, qué de violento tiene la palabra, la acción y la omisión. Nos recordó también la necesidad de tener valor y ánimo para denunciar la victimización, y nos habló de que el canto es la voz, dar voz a esas mujeres, no imponerles nuestra voz, dárselas y comprender su propia voz. Queremos también agradecer a Luis Enrique Mejía Godoy, que reflexionó acerca de que las mujeres tengan su propia voz, también no darles la voz, y escuchar la propia, y se definió como un cómplice de esta lucha, y dijo que no acepta ni de palabra ni de acción la violencia. Instó entonces a expresar sentimientos y solidaridad con este tema, abogó por un mundo solidario y con conciencia. Después lo escuchamos a Juan Vera, que habló de las emociones, que son disposiciones para la acción. También dijo que los hombres hemos puesto empeño en lo útil y las mujeres en lo valioso. Habló de gestionar un futuro y también del poder de la fuerza que produce la dominación y la violencia, y el poder del mensaje. Hizo una llamada a definir futuro, a preocuparnos por la cultura que construimos. Recordó las definiciones de creencias y hábitos que genera nuestro actuar, estos productos que nos anteceden culturalmente y que a veces son muy difíciles de evitar, y también reflexionó sobre en qué momento y qué manifestaciones necesitamos para poder seguir siendo responsables de lo que sucede. Al actualizar el concepto de cultura, habló de que también se puede caracterizar por lo que la cultura olvida, lo que soslaya, lo que oculta, lo que no defiende ni pronuncia. Y allí hizo un llamado a la responsabilidad que he hecho a favor de la vigencia de los derechos y de las oportunidades. Finalmente, también habló de un mundo de vínculos débiles, donde hacen falta capacidades diferentes, y remató diciendo que el futuro tiene nombre de mujer. Escuchábamos recién a la senadora Malu Mitchell, quien habló de la violación grave de los derechos humanos con un alto impacto inmediato y de largo alcance en cada sociedad, y también remarcó lo que se hace y lo que se deja de hacer, las omisiones que afectan el bienestar e impiden la participación social de las mujeres. Abogó por no hablar de una nueva normalidad, sino de una nueva realidad, y proteger y garantizar el principio de igualdad sustantiva que, dijo, modifica las circunstancias que rodean a las mujeres. El chat, que estuvo muy activo, hablaron de que nadie puede juzgar porque desconocen lo difícil que es sobreponerse al dolor. Se habló también de la violencia política, que está muy instalada, y de
poner la mirada en el tiempo histórico que compartimos y de la necesidad que a los espacios de poder lleguen mujeres con perspectiva de género. Y en el chat también se preguntaban, ¿qué hacemos como sociedad para entender que pasan tantos años hasta poder denunciar y que nacemos bajo un patrón que surge de décadas y las redes de apoyo son fundamentales y necesitan hacerse visibles? Se preguntaban también, ¿cómo cortamos el círculo? Esta luna de miel que hace que ese círculo se vuelva muchas veces a repetir. No sé quiénes han sido los ponentes que todavía nos acompañan, pero a ellos entonces les traslado estas inquietudes. Cualquiera de los que quiera hablar. Muchas gracias, Rita. Solamente les recordaría que tenemos 5 minutos para terminar, entonces si cada uno habla 1 minuto para cerrar esto y ya vamos despidiéndonos, y recordarles que esto aquí empieza, que seguimos cada 25 más lo que se vaya abriendo. Convocamos a todos. Así que gracias, Rita, porque me sacó el chat, aquí, el Zoom, aquí estamos de vuelta. Y le daría la palabra entonces al revés ahora, a Malú. Hola, yo estoy muy contenta con lo que he escuchado. Quiero decirles a todas las mujeres que tenemos derecho a tener derechos, que tenemos derecho a una vida libre de violencias, que el Estado, y en este caso el Estado mexicano, ha estado pues hasta donde nos dejan los presupuestos y la crisis económica que estamos enfrentando. Un gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador y por Morena. No ha sido fácil, el país estaba colapsado, atascado de corrupción, y no ha sido fácil rescatar el presupuesto que necesitamos para sacar al país. Sin embargo, tenemos una Secretaría de Gobernación feminista, tenemos una Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por el licenciado Marcelo Ebrard y un gabinete paritario que la verdad ha trabajado muy bien. Yo creo que falta mucho por hacer. El gran fracaso de nuestro país, lo tengo que decir, son las fiscalías. No se están poniendo las pilas para trabajar en favor de la violencia contra las mujeres, y ahí tenemos que meternos muy seriamente para ver qué está pasando y por qué siguen sin estos lentes, con una ceguera total para la justicia, con una pila inmensa de casos que no pueden atender. Yo me siento muy satisfecha como senadora, pero tenemos que unir los esfuerzos de los 3 poderes. Muchas gracias, Maru. Estamos a tus órdenes, y larga vida a las mariposas. Muchas gracias, Malú. Muchas gracias por tu mensaje. Le cedo la palabra a Lupita para su mensaje de cierre. Muchas gracias, Maru, y muchísimas gracias en verdad a todas las personas que han participado. Solo quiero cerrar diciendo lo siguiente. Uno, que realmente es un camino muy largo el que nos queda por delante, pero tenemos que honrar también a quienes nos han antecedido. Realmente los derechos de las que gozamos en este momento, que nadie nos los ha regalado, han sido gracias a la lucha intensa de miles de mujeres y también hombres que han sido solidarios y que han buscado acompañarnos. Entonces, lo primero es recordar las voces de todas esas mujeres que nos han antecedido y honrarlas. Y a partir de eso, comprometernos en nuestra actuación día con día y comprometernos a caminar unas con otras en sororidad y viendo que la meta común es una vida libre de violencia y una vida libre de discriminación para todas nosotras. Les abrazo grandemente desde El Salvador, a donde estén todas y todos.
Muchísimas gracias, Lupita, te abrazamos también. Y finalmente, para cerrar, queridísimo Juan Vera, tienes la palabra para que, como nuestro conductor también y como aliado y cómplice, aquí cerremos esta parte. Estaba muteado. Te decía que gracias, Maru, que gracias a las 6. En los 25 años que estuve trabajando en la modernización del Estado de Chile, entendí muchas cosas que cuando simplemente era político no había entendido tan claramente, ¿no? Una de ellas es que lo primero, coincido con lo que aquí se dice, son las reglas del juego. Cuando las reglas del juego son desiguales, cuando las reglas del juego no se hacen cargo de defender los derechos, es muy difícil que las cosas puedan funcionar. Hace falta mucho heroísmo, mucho sacrificio, muchas vidas entregadas. Desde luego yo admiro ese sacrificio y esas vidas entregadas, pero creo que más allá después de que esa regulación, de que esas reglas del juego existan, que es el piso desde el que queremos partir, por eso en mi charla yo decía, una cosa es hablar de todos esos derechos que yo suscribo, pero el futuro se construirá si generamos una nueva forma de convivencia, si realmente hay una educación que lleve a los niños y a las niñas a vivir juntos, a tomar la decisión de que vivir juntos significa muchas cosas más que cumplir algunos deberes. Cuando se produzca el encuentro de esa igualdad desde el corazón. Creo que eso está hoy al alcance de la mano, porque no estáis solas las mujeres en ese intento, porque por fortuna cada vez hay más hombres que casi sienten vergüenza por el pasado de muchas generaciones. Y supongo que eso es lo que les debe pasar, por ejemplo, a los católicos o a los cristianos, ¿no? Cuando piensan en la Iglesia de las Cruzadas, tendrán que sentir vergüenza de que en un momento determinado pasaran cosas como esas. Yo las siento. Y mi apuesta es por una educación que a lo mejor enseñe menos contenidos y muchas más sensibilidades y habilidades para vivir. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas y todos. Con estas palabras tuyas cerramos este encuentro, este segundo encuentro, cerramos esta jornada que iniciamos hace una semana, pero abrimos un espacio mucho más grande. A todas y todos que están aquí los queremos invitar a que esto no sea una mariposa de un día, sino la mariposa de todos los 25 de cada mes. Esperamos seguir contando con la universidad, con otras universidades y que este espacio se vaya abriendo. Sé que para despedirnos tenemos ya un video que vamos a poner, con eso nos iremos y nos vemos entonces cada 25, cada día naranja. Gracias, Malú, otra vez, Malú Micher, porque tenemos una tocaya tuya aquí, Malú España. Gracias, Malú Micher, gracias, Juan Vera, gracias, Lupita de Espinosa, y gracias a todas. Si quieren, abrimos nuestro micrófono las 6 y decimos una palabra de despedida y el video. Gracias, Alberto, gracias a la universidad. Nos vemos, seguimos, y como dice todo el lema, larga vida a las mariposas.